Esta es una producción de Grupo Fórmula. Grupo Fórmula presenta Ciro por la Mañana. El programa de noticias con la mayor y mejor audiencia de la radio en el país. De la mañana saludamos a las personas que a partir de este momento se suman a nuestro programa. Muy buenos días a todos. Se suman a través de Telefórmula. Manuel, buen día. Ciro, por la mañana, buenos días. Gracias por estar con nosotros la mañana de este martes. Deyanira, buenos días. Buenos días, Ciro. Buenos días, Manuel. Vamos con la información. A las 3 de la tarde, las autoridades de Puebla informarán si ya no existe riesgo en la zona de San Pablo Xochimehuacán para permitir que las personas que fueron desalojadas el domingo por la explosión de una toma clandestina de gas LP puedan regresar a sus hogares. Las autoridades han asegurado que aplicarán todo el peso de la ley a los culpables de la explosión. Perdón que interrumpa. ¿A cuáles hogares? ¿A cuáles hogares y toda esa zona de destrucción? Pues a levantar sus pertenencias, Ciro, y ya después proceder. Pero eso dijo el gobierno, ya no hay riesgo y pueden regresar. En la zona, digamos, aledaña a la explosión, sí. No la zona impactada, por supuesto, no pues la ahí zona no hay casa, impactada. ¿Qué más? Continuamos con la información. Esperamos que la secretaria del Medio Ambiente, María Luisa Albores, llegue algún día a la COP26. Es la representante de México en la cumbre sobre cambio climático. Dijo por la mañana la senadora del PAN, Xóchitl Gálvez, desde Glasgow. Dijo que en esta edición de la cumbre se ve que los países se están tomando en serio todos los compromisos para combatir el calentamiento global. Al día de hoy han sido vacunados 74.634.000 mexicanos, equivalente al 59.2% de la población total y 83.4% de los mayores de 18 años. En los últimos 7 días se han aplicado en promedio 526.000 vacunas diarias. Y en estos momentos el dólar interbancario se cotiza en 20 pesos con 72 centavos. ¿Qué más, Manuel? Y bueno, pues por ahí el Sol de Puebla, por ejemplo, dice hoy: ordeñas un secreto a voces entre vecinos. Síntesis de Puebla, decreta Miguel Barbosa luto por tragedia en San Pablo. Milenio Puebla dice: Pemex, pipa de hidrogas causó explosión en toma clandestina. La Jornada de Oriente, Barbosa: se investigará gasera por el siniestro de Xochimehuacán. Y pues por ahí nos vamos, ¿no? Intolerancia, dice: declaran 2 días luto en Puebla por la tragedia en Xochimehuacán. La Crónica de Puebla: latente más bombas de tiempo. En fin, pues dedicadas todas a eso, Ciro, pero pues más o menos con el tema de buscar responsabilidades, pues ¿a dónde y a quién? ¿No? Ahí están los heridos, ahí está el muerto, ahí están las casas muchas destrozadas, los testimonios que veíamos anoche en la televisión, justamente de gente que lloraba. No, si se cae una parte del metro de la Ciudad de México y no hay ningún detenido, murieron 26 personas, pues aquí una explosión en una toma clandestina de gas en un país donde ya no hay huachicol, correcto, ni arriba ni abajo, van a decir: ¿y solo murió una persona? ¿Seguía el saldo? ¿Está una persona? Sí, señor. Los lesionados. Sí, son 15 lesionados, 8 más o menos serios. Sí. Pero una persona muerta, pues van a decir: qué pena. Ayudarán ahí con algunos pesos a las personas que perdieron todo. Ya, pues es que son los jodidos de México, sino los del país, pues y ya viste sus no casas, pasará ¿no? nada, y quien siga criticando será un neoliberal. Correcto. Será un neoliberal, ¿no? Pues sí. Que quiere que regrese el régimen de privilegios y demás. Ya no las sabemos muy bien. Bueno, vamos a hacer una pausa. Son las 8:05. Estamos en Twitter, @CiroGómezL, en Facebook y en Instagram, Ciro Gómez Leiva. En Twitter también Radio_Fórmula y en Facebook Radio Fórmula. Esperamos sus comentarios. Hacemos una pausa. Hay información en hoy sí día feriado total. No como ayer, sí, que era medio puente, hoy sí feriado. Pues ya viste que hoy feriado, pues ahí están todos los periódicos. Los periódicos. ¿No? Como dicen. Pero no es mañanera. Bueno, vámonos a pausa. 8:05, volvemos.
Continuamos con Ciro Gómez Leiva por la mañana. Con 10, Lourdes, buenos días. Ciro, buenos días. Israel Aldave nos informaba más temprano en su reporte, Ciro, sobre lo sucedido en la explosión de gas LP allá en Puebla, que a las 3 de la tarde van a tener una reunión las autoridades y van a informar si todos los afectados que se encuentran en estos momentos en albergues desde el domingo, todas estas personas que tuvieron media hora para desalojar sus casas en esta zona aledaña, pueden regresar ya a sus hogares, es decir, que descarten las autoridades ya peligro de otra explosión en esta zona. Y bueno, para quien en la zona de Xochimehuacán, en Puebla, donde... ¿A qué se refieren las autoridades, Israel, con esto? Veíamos las imágenes desde ayer, bueno, desde el domingo, las vimos ayer contigo, las imágenes de devastación en una amplia zona. ¿A qué se refieren, Israel, allá en San Pablo, Xochimehuacán? Buen día. ¿Qué tal, Ciro? Gracias, muy buenos días. Pues se refieren a que las personas que fueron evacuadas a 1 kilómetro a la redonda de donde se llevó a cabo esta explosión, pues ya pueden regresar a sus hogares. Por supuesto, las que resultaron en sus viviendas más afectadas, pues estas sí no van a poder regresar a sus viviendas. Como les comentaba, se espera que a las 3 de la tarde se tenga esta reunión, ya que una vez los expertos, tanto de Petróleos Mexicanos como de Protección Civil, hayan descartado cualquier riesgo en la zona, es decir, que se pudiera presentar una nueva explosión. Como desde el día de ayer se cerró la válvula y se logró ya controlar completamente el incendio, es la evaluación que van a tener este día las autoridades, tanto estatales como municipales aquí en el estado de Puebla, porque también vale la pena señalar, Ciro, que mucha de la gente pues ya están queriendo regresar a sus casas, han buscado a las autoridades, les han pedido que quieren regresar a sus viviendas, pues están preocupadas, Ciro, pues de que sean saqueadas las mismas, cosa que pues está garantizada no va a suceder, porque hay un gran operativo montado por el Ejército Mexicano, la Guardia Nacional, las policías tanto estatales como municipales, quienes resguardan pues férreamente estos puntos de las colonias aledañas a donde se llevó la explosión por este ducto de Petróleos Mexicanos, por la toma clandestina. Es lo que se esperaría, Ciro, para el día de hoy. Vamos a estar pendientes a ver qué es lo que determina la autoridad respecto al regreso de estas 2,000 personas que fueron evacuadas la madrugada del pasado domingo. Israel, comentas que se va a informar sobre si pueden regresar las personas que evidentemente se determine que sus casas no tienen peligro de regresar a sus casas y que no haya peligro de una nueva explosión, pero ¿se ha dicho o se sabe algo también de qué va a pasar con estas personas que perdieron por completo sus casas? Fíjate, Lourdes, que no, hasta el momento no solamente lo que dijo el día de ayer el gobernador Luis Miguel Barbosa, también el alcalde de Puebla, Eduardo Rivera, que van a recibir todo el apoyo, que se les va a indemnizar, pero hasta el momento no se ha dado a conocer de qué manera, o como tú muy bien lo señalas, Lourdes, a dónde se van a dirigir una vez que ya se han cerrado los albergues que se han deshabilitado y ya las gentes empiecen a regresar a sus casas, que la situación vuelva a la normalidad. Son alrededor de 60 personas las que perdieron todo, perdieron su patrimonio construido durante años, son 60 casas que quedaron completamente pues en cenizas en el suelo, no van a poder regresar a sus hogares, pero sí, como les comentaba, vamos a estar pendientes de qué va a pasar, sobre todo con estas personas que ya no tienen pues dónde vivir. Oye, ¿y todo el control de esa zona, de la zona afectada, está a cargo de qué, de la Guardia Nacional? De la Guardia Nacional, Ciro, y de la Secretaría de la Defensa Nacional. Y de la Defensa directamente. Sí, Ciro. Y no pasa, ya no pasa nadie, Israel. Nadie pasa, Ciro, nadie pasa, solamente hay algunos límites donde sí nos dejan a los medios de comunicación realizar nuestro trabajo, pero donde empieza la llamada zona cero, ahí ya nadie pasa, solamente personal del ejército, incluso ni las policías, ni estatal, ni municipal, solamente expertos de Petróleos Mexicanos, los elementos del ejército. Incluso ayer ya empezó a llegar material, maquinaria pesada por parte de la Sedena, estos trascabos para empezar a remover los escombros que dejó esta fuerte explosión de la madrugada del pasado domingo. Eso se espera que inicie también una vez que ya las autoridades se determinen que se puede proceder ya a este procedimiento para empezar a limpiar la zona de todos los escombros que dejó.
Y pendientes también, Israel, porque el gobernador de Puebla, Miguel Barbosa, está informando, bueno, más bien están en conferencia de prensa y dice que va a estar con el alcalde y la comisión interinstitucional para abordar la información sobre los hechos ocurridos en la Junta Auxiliar de San Pablo, Xochimehuacán. O sea, esto además de la reunión que dices de las 3 de la tarde. Sí, por supuesto, Lourdes, y bueno, este tipo de reuniones, esta conferencia de prensa que lleva a cabo el mandatario del Estado, pues la lleva a cabo todos los días, sobre todo a partir de ocurrido este siniestro, y esta independiente donde se va a decidir si se regresa o no, se permite que regresen las personas o no, es aquí en el centro de comando, uno que se instaló aquí justamente en San Pablo, Xochimehuacán, en este lugar de la tragedia, en la llamada zona cero. Gracias, Israel, buen día. Gracias, Israel. Pues llega el ejército, llega la Guardia Nacional, Humberto, y sacan a las policías estatales, a la municipal, a la estatal. Estamos hablando de una explosión, sí, que provocó un gran daño material. Finalmente, desde luego un muerto siempre será demasiado, pero con un solo muerto, y llega Ejército y Guardia Nacional y sacan a la autoridad local. Sí, incluso no confían en ellos. ¿Qué es? Incluso de los albergues, me decía buen día, Ciro, una funcionaria del Ayuntamiento de Puebla, que los accesos a los mismos albergues ahora están restringidos para el acceso a la prensa y cualquier otra persona que no sea reconocida como afectada o autoridad por parte de la Guardia Nacional. La situación en Puebla ahora mismo está bajo una gran vigilancia de las autoridades. Los medios locales están reportando el hallazgo, luego del accidente del pasado fin de semana, de una toma clandestina más de gas LP en el mismo municipio de Puebla. Esto se encuentra en el Camino de Nardos, entre Violeta y Camino Real a Manzanilla. Fue clausurada. Entonces es una zona que está desde hace varios años, incluidos los que lleva de administración Miguel Barbosa, con una situación de extracción ilegal de hidrocarburos que ha hecho prosperar a un grupo o dos grupos de la delincuencia organizada en asuntos que tienen además que ver con robo de autotransporte. Se considera el tramo entre Puebla y Orizaba el más complicado para poder viajar por las carreteras si es que traes carga. Luego también un asunto de extorsión, un asunto de armas. Entonces, se ha complicado mucho la situación. No muy lejos de donde fue la explosión, a 15 kilómetros, está Tenancingo, Tlaxcala, el pueblo que tuviera la triste fama de ser un pueblo de padrotes. Es la zona metropolitana conurbada Puebla-Tlaxcala. Y ahora lo es de huachicoleros, o sea, crimen organizado vigente, con mucha potencia. Pero ya no hay huachicol. Pues es como si el presidente o cualquier autoridad decretara la obligatoriedad de la felicidad y dijera acto seguido, ahora todos somos bien felices. No, pues por supuesto, y esta es la peor manera en que se evidencia la persistencia de un problema que a mí lo que me dicen es también de características comunitarias, similar a lo de Santa Rosa de Lima, en que no es que se beneficiara solo un capo y llegaran 4 o 5 personas a sacar combustible, sino que era una delincuencia un tanto comunitaria. Entonces eso habría que verlo. Bueno, así las cosas en Puebla, control militar y al parecer a partir de esta tarde podrán regresar algunas personas, las que no fueron afectadas o no fueron tan afectadas podrán regresar a sus viviendas. Los afectados pues perdieron todo. Pero absolutamente todo. Y a ver qué les repara la autoridad. Vamos a pausa, 8:20, estamos por la mañana, volvemos. En un momento, regresamos con Ciro Gómez Leiva por la mañana. Continuamos con Ciro Gómez Leiva por la mañana.
8:24, Humberto. Ciro, ayer comentábamos que 3 de cada 4 asaltos violentos al transporte público en el país ocurren en el Estado de México. Y revisando ya con detalle la estadística, encontramos que solamente el municipio de Ecatepec tiene más eventos en lo que va del año de esta naturaleza que los que suman todos los estados de la República, excepto el Estado de México y la Ciudad de México. ¿Qué es lo que ocurre en la vida de las personas luego de que se les presenta la catástrofe de ser atacados? ¿Cómo siguen las autoridades sus casos? ¿En qué se convierten sus vidas, unas ya de por sí muy duras, en las mismas zonas del estado en el que ocurren estos atracos? Vamos a conocer la historia de Aristeo García. Hacemos un repaso de los asaltos en el interior de los camiones. El infierno tiene 4 ruedas y rueda por el Estado de México. Un lugar donde los pasajeros del transporte público ya no recuerdan cuándo se podía viajar con razonable calma. ¿A usted cuántas veces lo han asaltado? Bueno, asaltos he tenido varios. Ahí está él. Ahí está Aristeo en el sillón de su sala. Porque ya van 2 unidades que me roban. Fue hace 2 años y pues se llevaron la unidad, pero no me dispararon esa vez. Y la segunda fue el 11 de febrero, ahí en Puente de Fierro. Ahí no, en la Macroplaza, ahí me dispararon. Muy triste, ¿no? Sí, apenas un valecito ahí de la ruta 79, 76. ¿Lo conocía usted? Sí. ¿A la persona baleada? ¿Buen valedor? Sí, somos compitas. Ahí está sentado él sin una pierna. Pues esos cabrones se tientan de adorno para matar, van directo. Como que sin necesidad, además. O sea, no tienen, o sea, a mí cuando me dispararon no me dijeron nada más fui. Su nombre es Aristeo García y es prueba viviente de que las desgracias nunca llegan solas. Ha sido baja por su casa en unas muletas. Hace años y apenas su esposa lo acompaña a la salida. Una van casi nueva en el municipio de Ecatepec. El infierno tiene medidas. Entre enero y septiembre, según los últimos datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, en todo el país se denunciaron 6,720 robos a transporte público con violencia, de los cuales 4,966 se cometieron en el Estado de México. Es decir, 3 de cada 4. Solo en Ecatepec, el Ministerio Público conoció 748 de los casos, más que los 616 sumados por todos los estados de la República, excepto el Estado de México y la Ciudad de México. ¿Y por qué no le sacaron la bala, oiga? Porque supuestamente me dijo el médico que me atendió que con el tiempo iba a salir a flote la bala. Pero como a los 15 días empezó a hacer pus y sangre. Entonces quedó incrustada en la mitad del chamorro y eso mismo provocó que se fuera infectando. Para Aristeo, de 50 años de edad, quedarse sin una pierna no le impidió volver detrás del volante. Me lo hice para meter el clutch. Muestra un fierro. Va anclado. Ah, ya lo tiene fijo. Ah, ya está fijo. Es una cajita de metal con una campana y un tubo de tubo galvanizado y una herradura. Aquí es donde va a embonar el muñón. Y aquí ya lo anclamos al clutch. Aquí ya lo anclamos al clutch. Y aquí ya lo recargo yo aquí. Una prótesis adecuada para él cuesta más de 50,000 pesos, pero apenas tiene para sacar el día. Antes me aventaba 4 vueltas y ahora pues ya mis condiciones pues ya nada más me aviento 3, a veces 2 y pues trato de liberar la cuenta, nada más sacar la cuenta y lo poco que vaya saliendo para ir comiendo nada más. Y la vida sigue, parece decir. Aristeo, chofer, alguna vez herido, perdió una pierna por esa
pues por ese hecho de violencia, y la vida sigue. Lo mismo que pueden decir los gobernadores del Estado de México, los alcaldes del Estado de México, pues ¿qué hacemos? Hemos intentado todo y nada nos funciona. Y que la gente, pues que la gente se persine, y algunos tendrán suerte y otros no, y punto. Porque da la impresión de que nunca habrá un transporte seguro en esas zonas del Estado de México. Y esas zonas del Estado de México viven 10 millones de personas. Si le das la vuelta de Naucalpan a Chalco, en esas personas, ¿9 millones? 12 millones. 12 millones de personas. Porque este problema está en Naucalpan, está en Tlanepantla, está en Coacalco, está en los Cuautitlanes, y le empezamos a dar la vuelta en Ecatepec, en Los Reyes, en Nesa, en Chimalhuacán. Está en toda la zona conurbada del Estado de México y ha estado ahí, decíamos ayer, 40 años. Sí, hablas con los choferes y dicen, por ejemplo, Aristeo tiene 30 años y le tocaba hace 30 años. Lo que él dice es de que no ocurrían las situaciones ahora en que los asaltantes estuvieran así de armados y que reaccionaran tan violentamente, tan de inmediato, sino que eran asaltos que eran a cuchillo, que eran... Sí, ¿cuál es la diferencia de que te metan un balazo en una pierna a que te apuñalen? El asunto es de que ha existido siempre. Sí. Hay algunas diferencias. Ahora ellos dicen que está peor porque perciben que ocurre más, que no se está denunciando, ya no tiene caso ir con la autoridad. En el caso de él vemos además cómo coinciden las secuelas de dos epidemias. La falta de trabajo que lo dejó en el hambre, literalmente en el hambre, durante los peores meses de COVID. Encierro. Él se infectó de COVID en el hospital en el que fue atendido para la amputación, pero también vemos las secuelas de la violencia y de estas tampoco se hace cargo la autoridad. Asistimos al espectáculo de la violencia, vemos los tiros, vemos el disparo en la cabeza que de manera muy imbécil recibió el chofer la semana pasada y que lo tiene en un coma. Muy imbécil. ¿Quién es aquí el imbécil? La persona que le dispara. O sea, ¿cómo le chingas la vida así de manera tan catastrófica a una persona y tan permanente por un asunto de que el chofer duda en darle las llaves? Ese fue el asunto. No le dio las llaves al instante. La terrible prepotencia, el autoritarismo sin pausa, sin medida de estas personas que empiezan a definir lo que algunos como ellos son, porque son sus vecinos, son sus primos, son como su jefa. Y tienes a una autoridad que no se hace responsable de las consecuencias de no impedir esto. ¿Al alcalde hablar de esto? No, el alcalde de Catepec. No, el alcalde de Catepec. Al gobernador, ¿cómo se llama? Vilchis, ¿verdad? Sí. ¿Ves al gobernador del Mazo hablar de este tema? El alcalde de Catepec está metido en que va a ser gobernador, esa es su idea. A la secretaria Rosa Isela hablar de este tema. Esa es su fantasía, él está metido en eso. Al presidente López Obrador hablar de este tema. No les importa. Finalmente asaltaron una combi o asaltaron un camión ahí en Coacalco, en Nesa. Así de, no. ¿Qué pasó? No, pues mataron a una persona. Bueno, ya vamos a hacer algo, ya vamos a arreglar ese problema. Yo recuerdo estas historias, cuando menos, desde que empecé a hacer trabajo periodístico allá en la década de los 80s. Por eso hablábamos ayer de 40 años, y en 40 años ya le tocó el asalto, decíamos, al abuelo, al papá, al hijo, al nieto y quizá al bisnieto, ¿no? Y nos podemos hacer un recuento de todos los que han gobernado, presidentes de la República, gobernadores, alcaldes, han gobernado esa zona del Estado de México, la han gobernado todos. El viejo PRI, el nuevo PRI, el PRI del nacionalismo revolucionario, el de Peña Nieto, el PAN. Ha gobernado el PAN casi todos los municipios, el PRD casi todos los municipios, Morena una gran cantidad de municipios, ha gobernado el país el PAN, lo ha gobernado el PRI, lo gobierna Morena y no cambia nada. La situación sigue siendo la misma de hace 40 años, o peor, como dices tú. Es además sin escapatoria a eso, a unas calles que están destrozadas. No es de que haya baches, es de que ya se perdieron segmentos enteros de las calles en Ecatepec.
no es de que no haya agua durante dos horas al día, es que no hay agua nunca, se tienen que buscar la manera. Y el alcalde quiere ser candidato a gobernador. Eso es México hoy, ese es el México de hoy. Nos van a decir que así era hace 5 y 10 años probablemente, pero no que el país ya había cambiado, no que esto ya es distinto. Por eso son tan simbólicas estas crónicas, no tanto por el hecho en sí de un asalto, sino todo lo que representan, significan, simbolizan. Vamos a pausa, 8:35, volvemos. Continuamos con Ciro Gómez Leiva por la mañana. 8:40 por la mañana, esta es la información. A las 3 de la tarde, las autoridades de Puebla informarán si ya no existe riesgo en las zonas aledañas de San Pablo Xochimehuacán para permitir que las personas que fueron desalojadas el domingo por la explosión de una toma clandestina de gas LP puedan regresar a sus hogares. Todavía no han dicho nada sobre las personas que perdieron sus casas por completo. Las autoridades han asegurado que aplicarán todo el peso de la ley a los culpables de la explosión. Esperamos que la secretaria del Medio Ambiente, María Luisa Albores, llegue algún día a la COP26. Es la representante de México en la cumbre sobre cambio climático. Dijo por la mañana la senadora del PAN, Xóchitl Gálvez, desde Glasgow. Dijo que en esta edición de la cumbre se ve que los países están tomando en serio los compromisos para combatir el calentamiento global. Al día de hoy han sido vacunados 74.634.000 mexicanos, equivalente al 59.2% de la población total y 83.4% de los mayores de 18 años. En los últimos 7 días se han aplicado en promedio 526.000 vacunas diarias. Y en estos momentos el dólar interbancario se cotiza en 20 pesos con 76 centavos. Muy buen trabajo publica hoy el Universal sobre periodistas asesinados durante lo que va del sexenio. 49 comunicadores y además viene caso por caso el detalle dónde los han matado, el tipo de periodismo que hacían. 31% de ellos hacía periodismo policíaco, 17% periodismo político. El patrón de agresión, en 70% de los casos hubo amenazas, en 21% una agresión física. Y la conclusión de todo esto es que, según datos de la propia Secretaría de Gobernación, en lo que va del sexenio, 90% de los homicidios no se han resuelto. Espléndido, ilustrativo trabajo de Manuel Espino, publicado hoy en el Universal. Es de esos trabajos donde hay que cortar la hoja, doblarla y tenerla en el archivo. Ahí está, caso por caso, los 49 comunicadores asesinados en lo que va de la administración. Dice el primer párrafo: combatir la impunidad en los asesinatos, desapariciones y agresiones contra periodistas sigue siendo el gran pendiente en México, pues según datos de la Secretaría de Gobernación, 90% de los casos registrados en los últimos 3 años no se han resuelto. Reportaje de Manuel Espino, publicado hoy en el Universal. Cambio de tema, Lourdes. Cambio de tema, Ciro, sobre los números dados a conocer por la Secretaría de Salud, números oficiales de los menores de 20 años que han sido contagiados por COVID y otros que han muerto por esta causa. La doctora en Ciencias Médicas, Lorian Jiménez Fibi, ella ayer publicó en su cuenta de Twitter un análisis, un comparativo sobre estas cifras doy un ejemplo nada más. Ella escribió que en Estados Unidos, el país con más casos y defunciones por COVID, de los 73 millones de menores de edad, han muerto 700. Eso significa que es una muerte por cada 100,000 menores de edad. En México, 38 millones de menores de edad
han muerto 950. Eso significa que mueren 2.5 por cada 100,000 menores. Y así se fue ella desglosando pues estas cifras que dan a conocer de manera oficial y recalcó y advirtió. Ella escribió: mucho cuidado con creer mentiras o verdades a medias que nuestras autoridades repiten, como el regreso a clases no ha aumentado los contagios en menores, los menores no enferman de gravedad, muy pocos menores mueren, la tercera ola ha sido leve, y así estuvo. Pero apenas, Lori, ¿cómo le va? Gusto en saludarla, buenos días. Apenas, ¿qué fue, la semana pasada o la antepasada? La semana pasada que dio cifras la Secretaría de Educación Pública, hablaba de 0.80%, 0.9, 0.8 de las escuelas con problemas de COVID en este regreso a clases. Están chocando ahí dos realidades estadísticas. Doctora, buen día. ¿Qué tal, Ciro? Muy buenos días. Muchas gracias por la invitación. 0.8, si no mal recuerdo, decía la autoridad. 0.15. 0.15, más bajo, me están corrigiendo aquí en la redacción, de escuelas, de planteles que han registrado problemas de COVID en el regreso a clases, que fue el 30 de agosto. Sí. Bueno, aquí tenemos algunos problemas fundamentales, ¿no? Que la información finalmente se puede manejar de muchas formas sin necesariamente mentir, ¿no? ¿Cuántas escuelas están muestreadas en esa estadística? ¿Quién sabe? ¿Cuántos niños, cuántos casos se buscan en la población de estudiantes? Esta es una de las preguntas esenciales que deberíamos preguntarnos. En los menores de edad, COVID se manifiesta en la mayoría de los casos como una enfermedad asintomática o con síntomas muy leves, queriendo decir que no tenemos una buena estimación de, en realidad, cuántos menores de edad se han contagiado gracias al regreso a clases. Pero sí tenemos algunos números duros con base en los datos que genera y que publica la Secretaría de Salud, como los siguientes. Tenemos ahorita que durante toda la pandemia, 216,093 menores de edad al día de ayer, a las cifras de ayer, han sido reportados como positivos a COVID-19 durante la pandemia. De ellos, 952 han muerto en las cifras oficiales. Pero desglosando, vamos a decir cuántos casos o qué porcentaje de casos se ha dado en cada ola o cada repunte o pico de contagios. Como todos saben, hemos tenido 3 repuntes o 3 olas. La primera que ocurrió en el verano del año pasado, la segunda a finales del año pasado, principios de este, y la tercera en la que todavía nos encontramos, que es la más reciente. En el caso de los menores de edad, y aquí es algo que vale la pena destacar, que mientras que en la población de adultos, de los adultos que se han contagiado, la segunda ola, es decir, la ola de diciembre, enero, fue la más agresiva tanto en el número de contagios como en el número de defunciones, cuando lo vemos en la población de adultos. Es decir, el 42.1% de todos los contagios que se dieron en adultos se dieron en la segunda ola. Y casi el 50%, es decir, 46.9% de todas las defunciones que se dieron en adultos, y me refiero a la población de 18 años o más, de las muertes, el 46.9% se dieron en la segunda ola. Pero si desglosamos esto y lo vemos en menores de edad, el 58.3% de todos los casos registrados en menores de edad se han dado en esta ola. Es decir, que en la primera ola solo el 11.3% de los contagios en menores se dieron en la primera ola, el 30.4% en la segunda y ahora el 58% en esta. Entonces, tenemos que preguntarnos qué ha sido diferente en los menores entre la primera, segunda y tercera ola. Mientras que los adultos, muchos han tenido que seguirse movilizando durante toda la pandemia por cuestiones de empleo, por cuestiones pues no sé, ¿no? De traer el supermercado y de ir a trabajar y una serie de cosas. Los menores permanecieron relativamente bien confinados durante la primera y segunda ola, mientras que ahora con el regreso a clases, este porcentaje de casi el 60% de todos los contagios en menores se han dado ahora.
Entonces, eso es un indicio. ¿Qué tanto esto está relacionado con el regreso a clases? Es muy difícil de desglosar. ¿Qué tanto es el regreso a clases y qué tanto es simplemente... ¿Y cuándo lo vamos a saber, Lori? Pues es que mientras que el gobierno no transparente las cifras, es muy complicado. Simplemente, al día de ayer se estaban reportando 952 defunciones en menores. Sí. Pero en el reporte, en el último reporte de exceso de mortalidad, como ahorita lo acaban de mencionar, se registran 2.405 defunciones en menores de 20 años en las cifras de exceso de mortalidad. Uh-huh. Esto es más del doble de lo que se registra en las cifras oficiales. Entonces, pero estas 2.405 hay que hacer hincapié en que no representan, vamos a decir, el total del exceso de mortalidad, sino que son esas que están en el reporte mencionadas como asociadas directamente a COVID-19, lo que significa que son defunciones en donde las actas las actas de defunción especifican que la causa de muerte fue COVID-19, y de esas hay 2.405 ocurridas en menores de 20 años. Doctora, dice que las autoridades tienen que transparentar esas cifras para conocer específicamente las estadísticas y ver cuál es el verdadero contagio que ha habido en las escuelas después del regreso a clases, pero esto difícilmente se va a dar. Bueno, esperaríamos que un gobierno que realmente se precia de ser honesto, de no mentir, ¿sí? Debería de estar haciendo un esfuerzo activo por transparentar las cifras de la pandemia. Lo que tenemos en nuestro país es un caso realmente muy sui generis. Todos los países registran exceso de mortalidad y un porcentaje del exceso de mortalidad está en exceso a lo que ya reportan como cifras oficiales de defunciones de la pandemia. Y esto pues es natural, ¿no? Pero vamos a decir, hay países en donde esa diferencia es del 2%, del 3%, son diferencias realmente menores. Lo que ahorita pasa en nuestro país es algo realmente sorprendente, que el exceso de mortalidad está desglosado entre asociado, que significa que el acta de defunción dice que murieron por COVID-19, y el exceso de mortalidad por el resto de las causas. En otros países no se tiene esta diferenciación, pero aquí en México, que sí la tenemos, y sabemos que, por ejemplo, ahorita en el último reporte, 426.635 muertes en el exceso de mortalidad son asociadas a COVID-19. Y la pregunta muy concreta a nuestro gobierno sería, si ya saben que esas muertes están asentadas en las actas de defunción como muertes por COVID-19, ¿por qué no se ajustan las cifras oficiales por lo menos a esta cifra? Pues, es decir, no necesariamente a la totalidad del exceso de mortalidad, pero sí por lo menos a esta cifra. Bueno. Lourdes. Y bueno, además también, doctora, usted dice que no hay nada que festejar sobre esto de que el gobierno dice que ya cumplió con haber vacunado por lo menos con una dosis a todos los mayores de 18 años del país. Sí, desde luego. Esa es una meta ficticia, es una meta arbitraria que se sentó por parte del presidente de la República simplemente por fines político-económicos, ¿no? Pero en realidad la meta de la vacunación contra COVID-19 es proteger a la totalidad de la población. Y de ahí que hablar de la población de mayores de 18 años o de 18 años y más no es suficiente, no es aceptable. Necesitamos estar hablando ahorita. La vacuna de Pfizer ya está autorizada para ser aplicada a partir de los 5 años de edad. Sí. Y desde luego hay ahora ya la propia Organización Mundial de la Salud está recomendando refuerzos primero a los adultos mayores, a todos los adultos mayores, independientemente de qué vacuna hayan tenido como esquema inicial, a todas las personas que son inmunocomprometidas, igual, independientemente de qué vacuna hayan recibido, y a todos aquellos que hayan recibido las vacunas chinas de CanSino y de Sinovac, o Sinopharm, que aquí en nuestro país no se pone, pero esas vacunas. Esto lo recomienda la Organización Mundial de la Salud, y necesitamos estar hablando ya de tres cosas fundamentales: los refuerzos
a la población de inmunocomprometidos y adultos mayores. ¿Esa es una, a los dos? que recibieron, ¿perdón? ¿Esa es una, dos? 2, los refuerzos a quienes recibieron las vacunas de CanSino y Sinovac. ¿Y 3? Y 3, la vacunación a los menores de edad. Bien. Y hasta que eso no se dé y podamos hablar en términos de proporción vacunada con esquemas completos, no con una sola dosis, sabemos que la infección por la variante Delta no es suficiente tener una sola dosis. Bueno. Necesitamos tener esquemas completos. Pues muchas gracias como siempre, Lori. Gracias por el comentario, la información, el análisis. Muy buen día. Un placer como siempre. Sí. Gracias, muy buenos días. Lorian Jiménez Fibi, la doctora. Que tanta notoriedad y que con tanta puntualidad ha aparecido en distintos momentos en este año y medio de pandemia, Lourdes. Sí, y ahora pues esperar para estos 3 puntos, Ciro, sobre todo pues los refuerzos, porque hasta ahorita pues no hay nada de información sobre cuándo va a haber refuerzos a estas personas que están enfermas, para los de la tercera edad y sobre todo también pues para los menores de 18 años. Bueno, pues vamos a pausa, son las 8:55. Gracias por sus comentarios. ¿Qué decir lo que nos están diciendo sobre el tema de la inseguridad en transporte público en el Estado de México? ¿Qué decir? Nada de lo que se ha aplicado ha dado resultado en generaciones, en varias generaciones. Nosotros estamos haciendo un cálculo de 40 años, hay algunas personas que lo llevan un poco más atrás. Cuando menos desde los años 80, principio de los años 80. Gracias por sus comentarios. Volvemos. Continuamos con Ciro Gómez Leiva por la mañana. A ofrecer un concierto de Halloween allá en Miami, Bon Jovi él y su banda se realizaron una prueba rápida de COVID y dio positivo. Entonces, pues ya no salió al escenario, salió ahí su representante, informó pues a todos sus fans, a los que estaban esperando a que saliera él a cantar, pues informó que había dado positivo a COVID, que se sentía bien, pero que ya no iba a salir y que él pues prefería irse a su cama. Eso fue lo que informaron. Hasta ahorita en su cuenta de Twitter no ha dicho cómo va, pero pues el sábado dijeron que de Día de Muertos. Ayer la Casa Blanca posteó en su cuenta de Twitter también unas fotografías donde dice: feliz Día de los Muertos de la administración Biden-Harris, hoy y mañana, ayer y hoy. El presidente y la primera dama reconocerán el Día de los Muertos con la primera ofrenda ubicada en la Casa Blanca. Es esta primera ofrenda que se pues coloca en la Casa Blanca. ¿Pero es esa con la Virgen de Guadalupe? Esa es la que postearon, Ciro. Sí, justamente está la Virgen de Guadalupe. ¿Eso está en la Casa Blanca? En la Casa Blanca, sí, esta ofrenda, y anunciaron que es la primera vez que se coloca dentro de la Casa Blanca. Está, pues como dices, esta imagen de la Virgen de Guadalupe, están ahí las calaveras, la flor del cempasúchil y algunas pues otras características que se colocan en estas ofrendas tradicionales, ofrendas por el Día de Muertos. Así es que ayer y hoy estarán pues ahí en Washington, en la Casa Blanca. Ciro, ¿cómo ves? Muy bien. Pues ahí, Ciro, eso es lo que han estado diciendo. Y bueno, pues vamos a pausa. Síganos en nuestras redes sociales. Aquí leemos todos sus comentarios. @Ciro Gómez L en Twitter, en Facebook Ciro Gómez Leiva, Ciro Gómez Leiva en Facebook y en Instagram. Mándenos todos sus comentarios y aquí con gusto los leemos. Llámenos también a nuestros teléfonos 5166-3404. Aquí estamos y seguimos. Vamos a un corte comercial. Regresamos por la mañana. Continuamos con Ciro Gómez Leiva por la mañana. Con 10 el jueves 4 se cumplen 2 años de aquella masacre de 9 personas en los límites de Sonora y Chihuahua, el caso conocido en los medios como
el ataque a la familia Levarón, que conmocionó como pocos al país. Ha habido desde entonces una cantidad considerable de detenidos, pero pues lo cierto es que la situación de inseguridad, por lo que vemos, se mantiene en niveles muy altos, quizá como estaba hace 2 años en esa región del país, en una de las regiones del país que siguen viviendo el flagelo, el dolor, la muerte, la zozobra de la inseguridad. 2 años, y aquí estamos Julián Levarón, Adrián Levarón, gusto en saludarlos, como siempre, como desde hace tantos años, Julián, tantos años, hablando del mismo tema, y ahora pues inevitablemente del 4 de noviembre. Julián, Adrián, ¿cómo lo van a recordar? ¿Qué es lo que tienen proyectado, programado hacer para el jueves? No, pues el que quiere ahorita, empezar. Adrián, sí, cómo no. Buen día. Buenos días, Ciro. Gusto saludar a tu público. Sabes que pues está medio emocionada la familia porque me los convencí, ¿no? Había un evento, un evento luctuoso está sucediendo en Bavispe también, ahí donde está el monumento. Muchas familias van ahí. Pero nosotros este año lo que hicimos, nos pidieron muchas gentes que fuera en el Monumento a la Revolución este 4 de noviembre. De las 6 en adelante va a ser. Nomás es una reunión de una velada, los invito. Y el jueves a las 6 en el Monumento a la Revolución. Sí, y vamos a irnos como el punto culminante vamos a hacer, lo más importante va a ser entre 7:30 y 8, pero ahí le vamos a seguir. Nosotros venimos muy deseosos de poder que nos den abrazos. Mi familia muchos vienen, son mexicanos, hasta las cachas quieren ser enterrados junto a Nira el día que mueran, ahí en Colonia Levarón, pero vienen a este memorial que le decimos nosotros en inglés, vienen a ver cómo los recibe México, qué les da, porque aquí ellos están entregando las cenizas, las familias, y para recordar esto y encontrar un grado de esperanza. Se llama esta noche de duelo y esperanza. Pues venimos a buscarla. A las 6 de la tarde. A las 6 de la tarde. A partir de las 6 de la tarde en el Monumento a la Revolución. Julián. Pues han pasado ya 2 años desde la masacre en La Mora y la violencia está peor que nunca. La impunidad está peor que nunca. ¿Peor que hace 2 años? Están los números. Los números indican que cuando le reclamamos en el Movimiento por la Paz en el Palacio de Chapultepec a Calderón, 2011, hace 10 años. Yo mismo le dije, usted debe actuar para unir a todo el país, para no ser recordado como el presidente de los 40,000 muertos. Y el presidente que tenemos ahora, pues todas las mañanas divide a nuestro país, y ese es un tema en el que todos tenemos que estar unidos, el tema de la violencia, de que ni un mexicano pierda la vida de manera violenta. Y este memorial es porque también queremos abrazar a todas las víctimas de la violencia. Sabemos que no hay familia que no ha sido tocada por la violencia fatal. Y la verdad es que si no estamos unidos todos los mexicanos para detener la violencia, los políticos no tienen ninguna solución. ¿Cuántas personas han sido detenidas por los hechos del 4 de noviembre del 2019? ¿Cuántas? Yo tengo ese dato medio preciso porque me mantengo trabajando con la fiscalía, ¿no? El otro día van como 25. Más o menos. Pero a la misma vez, aquí el dolor que yo traigo, el reclamo muy legítimo. De los 25 de la misma carpeta, a 5 los imputaron por homicidio, y yo ahí sí tengo acceso a una coadyuvar. Y coadyuvando con eso es que matan a mi licenciado Abel Murrieta. Ahorita no tengo quien coadyuve cuando era candidato. Cuando era candidato. Que fue en mayo. Sí, el 13 de mayo. El 13 de mayo. Entonces, en ese caminar yo ando muy, muy interesado. Pero los otros 20 están vinculados o imputados por delincuencia organizada. Y ahorita hay algo en la ley que a mí me impide entrar a ser coadyuvante.
Julián casi lo podría explicar, pero este asunto, y es uno, yo ahorita estoy buscando algún bufete, algún despacho de abogados que me ayude a coadyuvar y encontrar esta exigencia que tiene mi familia. ¿Cómo que buscar un despacho que te ayude a coadyuvar? ¿Cómo? Porque no me dan chance, no soy víctima, ni indirecta, en las carpetas que están en la misma carpeta, pero las que están imputados por delincuencia organizada, yo soy un cero a la izquierda. Mi familia no tiene acceso a coadyuvar, así lo dice la ley. Ni Derechos Humanos pudo abrirme ese camino. Y ahorita estoy abriendo unas demandas, unas exigencias. El 17 de noviembre tengo audiencia en el Altiplano, a ver si el juez de control dice, pues sí pueden. Ando buscando verme con Saldívar, a ver si desde el Poder Judicial pasan algo. Vamos a tener que entrarle a amparos o no sé qué. Es algo que está cociéndose, que los expertos saben que yo no tengo derecho, ni mi familia, ni todo México. No te puedes meter cuando los vinculan por delincuencia organizada, a ti se te acaba el acceso. Entonces es cuestión de que la Fiscalía decida vincularlos por delincuencia organizada. 25 detenidos, Julián. 25 personas detenidas. Sí, 25 detenidas de más de 100 que participaron. Le dispararon a 3 madres de familia. Le dispararon más de 3.500 veces a estos pobres niños y a mis primas. Y la verdad es que el verdadero escándalo de todo esto es que esas personas han sido dueños de esas plazas por mucho tiempo y no ha sido imputado ningún gobernador ni ningún político que le vende la plaza a estas organizaciones para que ellos piensen que son los dueños de los caminos. Hace 2 años el responsable de la seguridad pública en el país era quien hoy es gobernador de Sonora. Exacto. Hace 2 años parecía que la carrera política de Alfonso Durazo estaba en entredicho, estaba a la deriva. Se hablaba de su salida, de su renuncia, de su fracaso. Hoy es gobernador de Sonora. Y ganó Sonora con comodidad, con una gran cantidad de votos. Hace 6 meses, ¿hace qué? 4 o 5 meses. Y al parecer, Caro Quintero ya es el capo de Sonora, es lo que sale en las noticias. O sea que en vez de ir para adelante vamos retrocediendo. Pero la gente votó por él, Julián. Pues por eso pienso que tenemos que empezar a buscar alternativas. En Levarón lo estamos haciendo. ¿A qué te refieres? Bueno, yo creo que la clase política no tiene soluciones. Ellos reclaman el monopolio en la seguridad y a nadie se siente seguro en nuestro país. Reclaman el monopolio en la justicia y la impunidad es casi el 100%. Ni un mexicano tiene acceso práctico y real a la justicia. Y los que ganan las elecciones nos exigen que nosotros respetemos esa lealtad. Pero en Michoacán ya hay pueblos que se están autodeterminando, les están ofreciendo un camino para tener más protección, para tener un árbitro que los escuche y que les dé un poco de justicia, ¿no? Y en Galeana nosotros queremos autodeterminarnos, nosotros queremos buscar a través de esa vía una alternativa. ¿Sabes lo que les van a responder? Además eso lo han intentado desde hace ¿cuándo? Desde el 2009 pedían tener armas. Sí, también. No, y sí los tuvimos, tuvimos y legalmente el gobierno del estado nos los autorizó. A ver, regresamos con ese punto, con ese tema. Estamos conversando con Julián y con Adrián Levarón. 2 años después, se cumplen el jueves, 2 años después de aquella masacre de mujeres y niños en Bavispe, Sonora. 9:20, volvemos. Continuamos con Ciro Gómez Leiva por la mañana. 9:24, seguimos platicando con Julián y con Adrián Levarón sobre pues estos 2 años de la masacre de sus familiares en esa zona no me gusta decir en Sonora porque es Chihuahua, Sonora, es esa parte fronteriza que tú llamaste en algún momento tierra de nadie o tierra ocupada por los grupos criminales y nos dices, Julián, las cosas no han cambiado.
No, lo dice Estados Unidos, que literalmente gobierna el narco y nosotros lo sabemos. Nosotros sabemos que así es y necesitamos estar unidos todo el país para podernos defender y poder organizarnos para resistirlo. Y el abrazo que queremos pedir también lo queremos dar el 4 de noviembre. Es necesario que haya una conciencia de cómo estamos participando 130 millones de personas al quedarnos callados. ¿Qué va a ser esto del jueves? Este abrazo al que se están refiriendo, ¿qué va a ser? ¿Van a estar ustedes ahí? ¿Van a esperar? Es una velada. ¿No va a haber discurso? Sí, vamos a hablar. Yo voy a traer el control del... Porque haz de cuenta, yo voy a traer el control del micrófono, por si te animas a ir a dar, ahí vas a estar. Y otra cosa, entonces yo voy a invitar a gente, a que platique sus experiencias. Vienen víctimas, ¿entiendes? De desaparecidos, de sonoras, a problemas agrarios que traemos. José Díaz Navarro nos va a dar unas palabras. Álvarez y Casa, yo le voy a dar la palabra porque nos ha apoyado tanto, ¿entiendes? Y cositas así, entonces va a haber poquito jaloneo, pero va a ser muy incluyente de todas las situaciones, y van a escuchar, el abogado de Michoacán, David Romero, él va a tomar la palabra. Pero yo te quería decir algo con respecto a Estados Unidos. Sí. Yo estoy queriendo invitar al senador, Salazar, que vaya a darnos un abrazo. Va a estar lleno de gente. Al embajador. Que vaya. Lo estás invitando. ¿Ya lo invitaste o lo estás invitando ahora? Yo tengo petición de que nos reciba como comunidad. No me ha confirmado. Y otra cosa muy importante que yo quiero comentar. No se va a ver bien, ¿no? No se va a ver bien que el embajador de Estados Unidos esté en un... Pues está bien. Si no se va bien, pero ahí está la invitación abierta. Tú le llamas velada, pero pues será un meeting, inevitablemente. Pues, va a ser tipo... va a parecer... Yo no quiero que parezca meeting. Pero una cosa te quería decir, que agarraron al Jaguar, el último detenido. Sí. Él, así lo veo yo, traen orden de aprehensión en contra de él. En un país con Estado de Derecho, van a la persona a detenerla, le tocan la puerta y oye, traemos una orden de aprehensión por ti, y pone las manos y va y enfrenta a la justicia. Aquí los reciben a balazos y con metralletas a los que quieren imponer la orden de aprehensión, y así funciona. Y entonces por eso muchos que... Yo ya he sabido de algunas órdenes de aprehensión que tratan de ejecutar y no funciona. El famoso 29 de Ascensión no lo quisieron agarrar porque había carreras de caballo y iba a estar peligroso. Entonces, ¿en dónde vivimos? Entonces, donde si el Poder Judicial da la orden de aprehensión y no se puede ejercer eso, de eso se trata, exponer esas situaciones que vivimos en México. Bueno, estaban por ahí Humberto Padgett, Miriam Moreno, que han cubierto el caso Levarón. Pedirles nada más una reflexión a los dos. Puede entrar uno de pie por acá si quieren. A 2 años, Miriam. Humberto. A 2 años es una enorme tristeza, que sí es un caso en donde la Fiscalía General de la República me parece ha puesto atención. Hay detenciones, porque se ha habido detenciones. Me parece que buena parte les ha dado acceso a la investigación a ustedes como familiares en esta parte que atañe al asesinato de sus familiares. Sin embargo, el término justicia no se aplica para el caso. Para nadie. ¿No? Para nadie, porque además es una espiral de violencia la que se respira en la zona. El caso de ustedes es emblemático. Sin embargo, la espiral de violencia continúa en la zona, siguen los cárteles apoderados y controlando la zona, sigue la extorsión, siguen amedrentando a los pobladores, siguen pagando extorsión, derecho de piso, y si se quiere trabajar, hay que pagarle al criminal. Y me parece que en esta parte el Estado está fallando y tiene una enorme deuda no solamente con la familia Levarón, sino con todos los pobladores en el estado de Sonora. 2 años, Humberto. Sí, en que también hemos sabido de manera reciente que en algún momento el gobierno estadounidense encabezado por Donald Trump consideró el envío de tropas a la frontera como consecuencia del evento que a ustedes los enluta, y viendo que luego de un suceso que tuvo tantas implicaciones políticas y una llamada de atención
muy negativa sobre México en Estados Unidos, pero también en el resto del mundo, y la obstinación del Estado mexicano de mantener en la impunidad el hecho, habla de el profundo fracaso que ante el mantenimiento de el estado de la ley, de regirnos bajo esas condiciones, nos representa. Si no consideran a los Levarón luego de cómo han podido alzar la voz con una claridad además excepcional, la contundencia de sus palabras, la transparencia de su dolor, ¿qué es lo que nos puede esperar al resto de los mexicanos que no podemos asistir a que se nos escuche de una manera tan notable? Julián. Pues nadie nos puede quitar la libertad si no se las damos. La esclavitud se acaba con la obediencia, y yo creo que nosotros estamos siendo presos por las instituciones y por el crimen. Y esta invitación que hacemos es para decir, nadie me va a quitar mi libertad, yo me voy a expresar. El hartazgo es real en todo el país, y yo creo que estamos hartos todos los mexicanos de que no hay respuesta, no hay justicia, y el último, todos y cada uno de nosotros somos responsables de todo esto. El acceso a la justicia es una palabra que estoy aprendiendo, ¿no? Porque el acceso a la justicia, muchas veces si hay un violador, un abusador, un ladrón, porque nosotros nos roban ganado, nos abusan de todo sentido, pero quieren corretear al perpetrador, ¿no? Al que hace el crimen, y se olvidan de las víctimas, ¿eh? Entonces, para mí me dicen, ¿y tú vas a ver justicia? Y yo les digo, la estoy viendo en este proceso. Estoy viendo la justicia que yo mismo vivo porque yo la busco, y el dolor más grande es el que encuentro, esa inaccesibilidad a la justicia que tenemos los más vulnerables. Así es lo que siento. Entonces, y yo lo veo todos los días, y si de alguna manera podemos encontrar ese caminito a darle acceso a la justicia, porque acceso a la justicia es ver qué le está pasando a los... hay 20 huérfanos, ¿cómo estarán ellos? ¿Dónde está mi derecho de poder participar y coadyuvar en estas carpetas de investigación? ¿Le vamos a dejar solo el paquete a la fiscalía, de la cual de seguro no tengo confianza? Yo soy un inconforme. Es más, yo estoy invitando este 4 de noviembre, jueves, a los inconformes, hombre. Vengan a darnos un abrazo, los que lleguen. Y la idea es ir a dar un abrazo. Irse a dar un abrazo, no un abrazo a los Levarón, sino los Levarón también quieren abrazar. Hay muchos, son cienes. Ronita, por ti, ni una muerte más. Jueves 4 de noviembre, Monumento de la Revolución, para conmemorar a Ronita Levarón, sus hijos y a todas las víctimas de la violencia en México, dice la convocatoria. Los que lleguen. Porque también si no va una gran multitud van a decir, ya nadie se acuerda de los Levarón. Ya lo sabes bien, tú conoces bien esa historia. Julián, la has vivido desde el 2011. ¿Cuándo menos desde el 2011? Sí, todos, en realidad han muerto tantas personas de manera violenta que ya nos estamos acostumbrando. Yo no sé qué es lo que me da más miedo, si los traidores que tenemos en la política o los sicarios, o que poco a poco nos vayamos acostumbrando a que nos maten a la familia. Ojalá no. Pues aquí están los Levarón, Miriam, Humberto, sí, 2 años después. 2 años después, y además hay una enorme necesidad de las víctimas. Yo recuerdo cuando hicieron la caminata de Morelos hacia la Ciudad de México, pero también la primera manifestación que arman para el Monumento a la Revolución. Mucha gente, Ciro, era increíble porque si eran pocos los que bajan de los camiones, pero se va sumando un montón de víctimas que venían de otros estados de la República, incluso gente que llega tarde al final de la manifestación. Sí hay una enorme necesidad de atender a las víctimas. Y no solamente de abrazarse, las instituciones como la atención a víctimas, la CEAB y todas digamos, las instituciones encargadas de ellas, como la Comisión Nacional de Derechos Humanos, las han abandonado, y esa es la enorme queja. Humberto. 100,000 años, 100,000 muertes después de iniciado este gobierno, pues ahí nos veremos. Bueno. Me dará mucho gusto cubrir el asunto si Miriam así me lo Miriam, por favor. Ya veremos. No estén aquí dirimiendo asuntos de redacción. Muchas gracias. Siempre. Y un abrazo de mi parte para ustedes, adelantado. Para el evento del jueves. Gracias por estar aquí, Julián. Y gracias como siempre, un abrazo mío. Adrián Levarón. Gracias.
Jueves a partir de las 6 de la tarde en el Monumento a la Revolución. Venga, por favor, a ver si es cierto. Gracias, Adrián Levarón. Gracias, Julián Levarón. Son las 9:35. Hacemos una pausa. Volvemos. Ciro Gómez Leiva por la mañana. 9:40 por la mañana, esta es la información. Estamos invitando a darnos un abrazo, que vengan todos los inconformes con la autoridad para escucharlos el jueves a partir de las 6 de la tarde en el Monumento a la Revolución. Dijeron por la mañana Julián y Adrián Levarón a 2 años del asesinato de 9 de sus familiares en Bavispe, Sonora. Dijeron que los mexicanos deben estar unidos porque los políticos no tienen ninguna solución contra la violencia que se vive en el país. Han pasado ya 2 años desde la masacre en La Mora y la violencia está peor que nunca. O sea, aquí el dolor que yo traigo, el reclamo muy legítimo es que a 5 de los 25 de la misma carpeta, a 5 los imputaron por homicidio y yo ahí sí tengo acceso a una coadyuvar. Pero los otros 20 están vinculados o imputados por delincuencia organizada. Y ahorita hay algo en la ley que a mí me impide entrar a ser coadyuvante. Yo ahorita estoy buscando algún bufete, algún despacho de abogados que me ayude a coadyuvar y encontrar esta exigencia que tiene mi familia. No soy víctima, ni indirecta. Las autoridades no han sido transparentes en las cifras que ha dado a conocer sobre los contagios por el regreso a clases. Deben desglosar los números, aseguró por la mañana Laurian Jiménez Fibi, doctora en ciencias médicas. Dijo que en México se necesita que vacunen con la 3ª dosis a las personas mayores de 60 años o con comorbilidades, que se vacune a los menores de 18 años y que lleguen los refuerzos a todas las personas cuya marca de vacuna lo requiera. A las 3 de la tarde, las autoridades de Puebla informarán si ya no existe riesgo en las zonas aledañas de San Pablo Xochimehuacán para permitir que las personas que fueron desalojadas el domingo por la explosión de una toma clandestina de gas LP puedan regresar a sus hogares. Todavía no han dicho nada sobre las personas que perdieron sus casas por completo. Las autoridades han asegurado que aplicarán todo el peso de la ley a los culpables de la explosión. Esperamos que la secretaria del Medio Ambiente, María Luisa Albores, llegue algún día a la COP26. Es la representante de México en la cumbre sobre cambio climático. Dijo por la mañana la senadora del PAN, Xóchitl Gálvez, desde Glasgow. Dijo que en esta edición de la cumbre se ve que los países están tomando en serio los compromisos para combatir el calentamiento global. Y en estos momentos, el dólar interbancario se cotiza en 20 pesos con 76 centavos. Manuel. Bueno, antes de ir al tema, Ciro, de la heparina sódica, vamos a regresar a este tema del inicios del año pasado, personas muertas en el hospital del Seguro Social, de Pemex en Villahermosa. Simplemente registrar un tuit del expresidente Calderón. Dice, en la COP20, ya subió una foto hoy, tuve oportunidad de saludar a Joe Biden, presidente de Estados Unidos, quien presentó a nombre de su país compromisos para alcanzar la meta del carbón cero para el año 2050 y la foto de los dos, con importantes reducciones hasta el 2030, es decir, 50%, y cuando fue vicepresidente tuvo un trato cordial siempre, ahí la fotografía del del presidente Biden y del expresidente Calderón. Miriam Moreno. Miriam. Hace 1 año y 9 meses se registró en el Hospital Regional de Pemex en Tabasco la contaminación de más de 60 pacientes por heparina sódica contaminada, adulterada. Más de 67 pacientes que estuvieron hospitalizados, 8 de ellos muy graves que murieron, Ciro, por esta heparina contaminada. Desde entonces, las familias de los muertos, de los que resultaron dañados, están esperando justicia. Hace una semana, José Roche Pérez, quien era el distribuidor de esta heparina, fue detenido por agentes de la Fiscalía General de la República. Lo presentaron ante el juez, pero ¿qué crees? Hace 3 días salió en libertad, después de haberse presentado a su audiencia ante el juez, quien consideró que no había elementos de prueba
que determinaran que él es responsable de esta heparina sódica contaminada. No había ningún elemento que lo vinculara a un proceso, que lo vinculara a un delito como la tentativa de fraude. No había elementos que supusieran que él habría vendido heparina contaminada, ni ningún delito contra la propiedad industrial, ni fraude en grado de tentativa habría cometido este personaje, el único señalado del que sabemos por estos crímenes. Así de impune está el caso de la heparina sódica suministrada en el Hospital Regional de Pemex, y buscamos a uno de los familiares, justamente la señora Mari Carmen. Ella es esposa del ingeniero Ricardo Ortiz Mes. Exactamente, una de las últimas víctimas que muere en el área de terapia intensiva. ¿Cómo está Mari Carmen? Buenos días, señor Ciro. Pues ya no hay nadie, desde hace 3 días ya no hay nadie detenido. Pues mire qué sorpresa nos llevamos al enterarnos que la persona que está defendiendo al proveedor es el licenciado Miguel Alberto Romero Pérez, el mismo que defendió al químico Granier. Así que, ¿qué podemos pensar? ¿Qué podemos esperar? Mari Carmen, durante todo este año 9 meses, una de las quejas recurrentes de los familiares es contra la Fiscalía General de la República. ¿Les han notificado, han testificado, les han dado cuenta de cómo va esta investigación, si hay más señalados, si hay más órdenes de aprehensión, Mari Carmen? No, en ningún momento nos han notificado, se han preocupado por buscarnos, por comunicarse con nosotros, no. Por nuestra parte, nosotros levantamos la voz, nosotros fuimos desde el principio los que iniciamos pues el pedir justicia, el buscar los medios, aunque también derechos humanos se hizo a un lado y tuvimos que buscar la asesoría de un bufete jurídico que es el que se está haciendo cargo de todo. Pero ellos en realidad no, nunca, ni Pemex tampoco. Mari Carmen, entonces en la impunidad total ni siquiera se han acercado para otorgarles una indemnización, proponerles un apoyo económico, dado que, bueno, esto ocurre en el hospital de Pemex, ustedes en la confianza llevaron a sus pacientes, ¿algo así hay? No nos han, Pemex no nos ha ofrecido nada, ni siquiera ha dado la cara. Nuestro bufete jurídico, como principio, les giró una carta de reclamación por cada uno de los afectados y Pemex jamás, en su momento, se le dieron 3 meses para que ellos contestaran y nunca se recibió una contestación de parte de ellos. Entonces, por lo cual se procedió ya a lo que seguía, que es la demanda, una demanda penal. Pues muchas gracias, Mari Carmen. ¿Qué decir? ¿Qué decir? Pues no se puede decir nada porque, pues, es un año 9 meses en donde nos desgraciaron la vida. Terminaron con nuestra armonía familiar de cada uno de los afectados. Y eso no tiene precio, pero siempre guardamos la esperanza de que el presidente nos iba a hacer justicia y tampoco hemos recibido nada de parte de él. Así que lo dejo al aire. Muchísimas gracias, Mari Carmen. Sí, a usted, licenciado. Sí, gracias a ustedes. Pues una tras otra, ¿no, Miriam? Los Levarón, el caso de la heparina sódica, Villahermosa, Tabasco, Hospital de Pemex. ¿Cuántas personas muertas? 8 personas reconocidas por Pemex que murieron en las áreas de terapia intensiva, aunque los familiares nos dicen que son más de 16. Había otras personas que murieron días posteriores en sus domicilios o en otros hospitales. Ciro, nos hablaban de lo difícil, no todos estaban contratados, tenían subcontratos, etcétera, entonces se fueron a atender a otros hospitales. En fin, el asunto es increíble, son las otras víctimas del sistema de salud. ¿Quién responde? Parece una novela de ficción en donde ni el responsable, el director de Pemex, haya ofrecido
como dicen ellos, una indemnización, un apoyo económico que tanto necesitan. Bueno. Gracias Miriam. Manuel. Bueno, cambio de tema, Ciro, nada más registrar que allá en Reino Unido, Ciro, en Glasgow, pues en Escocia, se ha firmado esta declaración que tiene que ver, pues de todos los líderes, líderes de Glasgow y su pronunciamiento sobre los bosques y el uso de la tierra. Bueno, pues más o menos es todo este tema sobre juntos, dice, tratar de tener éxito en la lucha contra el cambio climático, lograr un crecimiento resiliente e inclusivo y detener y revertir la pérdida de bosques y la degradación de la tierra. Y pareciera un error, no lo es. Se publica con un mapa, todos los países firmantes en verde. México está en blanco. Simplemente, ¿por qué? Porque México no lo firmó. Entonces, pues ahí no hay error, ¿no? Así como no hay error en todo esto que dices de lo que también es la 4T, que es la impunidad fundamentalmente, pues también es el desinterés sobre la ecología del mundo. Cambio de tema entonces. Bueno, hemos platicado, Ciro, con los alcaldes, alcaldesas que recientemente entraron, que ganaron, que no son de Morena y que han enfrentado diferentes circunstancias, como por ejemplo el tema de de los recursos agotados para este año, el tema de cómo llegar, por ejemplo, hacer llegar agua, simplemente hacer llegar agua y el uso electorero, dicen, de parte de Morena, de las pipas. Es el caso de la alcaldesa de Tlalpan, Alfa González, que hemos platicado con su equipo, con ella, y pues parece que sí enfrentan esos retos. Alcaldesa, buen día. Buen día, Alfa. Hola, muy buenos días, aquí con el gusto de saludarles. Pues cómo ha enfrentado todos estos días y lo que viene para el resto del año. Pues estamos en una situación muy compleja. Precisamente el día de ayer informamos mediante un video en las redes sociales a la ciudadanía de que ya no nos queda recurso para pagar pipas de agua esta semana. Solamente para esta semana es lo que nos queda. Pedimos una ampliación presupuestal al gobierno de la ciudad, que primero se hizo como Unión de Alcaldías de la Ciudad de México, una ampliación para operar en estos meses, que nos fue rechazada. Ahora lo estoy haciendo de forma individual como Alcaldía de Tlalpan y específicamente para el rubro de agua potable a través de pipas, porque pues bueno, esta administración que salió nos dejó prácticamente sin recursos. Estamos enfrentando además un tema que el agua no solamente se distribuye a través de las pipas, sino que aquí pues la falta de presión a través de la red hidráulica que se abastece del sistema Cutzamala. Entonces nos falta también pues mantenimiento de la red, y eso hace que tengamos que utilizar pipas pues para sustituir la falta de agua a través de la red. Pero potable. se les acaba el dinero de las pipas. Ya no tenemos, ya no hay. Y entonces, ya no hay. Alcaldesa. Sí. ¿Y entonces? Pues lo que hicimos es solicitar una ampliación porque estamos apelando a la sensibilidad de la jefa de gobierno que vive aquí, que fue delegada aquí, que conoce el tema, porque además tenemos este año una disminución de presupuesto. Estamos utilizando, por ejemplo, para presupuesto participativo del año 2020, el propio recurso de este año. Entonces, estamos buscando alternativas. También apelamos al Congreso de la Ciudad para que no nada más nos exhorten a que ampliemos el programa de pipas. Estamos teniendo reuniones de trabajo con SACMEX. También se requiere más personal operativo, pero pues bueno, nos hace falta recurso, y queremos que esto no sea un tema político, como sí lo vimos durante la campaña, que faltaba agua, pero el gobierno de la ciudad sí mandaban agua pues a ciertas colonias, ¿no? En donde pues es casual quizá que ahí ganó Morena, en esas colonias en donde estuvieron mandando agua de parte del gobierno central. ¿Cuándo hicieron la solicitud de ampliación para poder cuando menos resolver el problema de las pipas? ¿Lo hicieron esta semana, la pasada? La última solicitud, o la segunda solicitud que hicimos, la primera fue durante las primeras semanas que entramos en el gobierno. La última fue el viernes de la semana pasada. El viernes. ¿Y nada? Todavía no tenemos respuesta. Estamos realmente apelando a que también, mira, es a lo mejor algo muy complejo, pero hasta los propios piperos, que finalmente ellos son simples proveedores del agua, no son parte del gobierno. También ellos pues tienen una
preocupación de que la gente se vaya contra ellos si no se les abastece de agua. Entonces, bueno, entendiendo que sí. Hablamos mañana o el jueves, usted díganos, para ver si hubo una respuesta. Sí, pues pensemos que hoy varios se tomaron el día y que quizá también... ¿Le parece que la busquemos el jueves? Le agradecería mucho. El jueves la buscamos. A ver, y este gracias. Es solo uno de los problemas, uno de los muchos problemas que heredan, con que inician sus gestiones, o inicia su gestión la alcaldesa de Tlalpan, Alfa González. ¿Hablamos el jueves? Muchísimas gracias. Muchas gracias, Alfa. Gracias, Manuel. Vámonos, Ciro. Bueno, pues allá todos en Reforma listos. Si quieres, nada más podemos ver la imagen. Este evento en el que va a participar y será estrella central Sergio Pérez, el Checo Pérez, pues listo para hacer este recorrido. ¿No es mañana? Es mañana, Ciro, pues ya se dio una conferencia del Checo, ya está. ¿No es un plantón de Morena? Es un plantón de la Fórmula 1, Ciro. Es un plantón de la Fórmula 1. Fue como un flashback al 2006. Pero mañana nos conectamos. Reforma, no, nada que ver, esto es otra cosa. Aquí no hay mugre, basura. Sí se levantan mañana. Aquí no hay mugre, basura ni smog. Sí, se levantan después de eso. Para mañana, después de las 9, nos conectamos, Ciro, porque ya va a comenzar allá la actividad. Bueno, gracias. Se quedan con Javier Poza. Buen martes. Pásela muy bien. Lo mejor de Ciro Gómez Leiva por la mañana en nuestro canal de YouTube, Grupo Fórmula. Esta fue una producción de Grupo Fórmula.